Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores: Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro, Buen Vecino Café. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenos días, Puerto Rico. Soy Carmen Enit Acevedo y estamos en Bonita Radio. A las 8:05 de la mañana nos encendemos para conversar con ustedes sobre ustedes y de lo que ustedes tienen derecho a saber. Ayer fue un día de protestas y mire, me quedé con la... Bueno, ya no puedo hacer mucho, pero por ahí va. Vamos a ver, me quedé con la mascarilla. Qué cosa que siempre tenemos que andar con la mascarilla últimamente puesta, pero bueno. Vamos a hablar un poco de lo que pasó ayer en la protesta. Y vamos a hablar y vamos a entrar y vamos a salir de fortaleza. Porque la conferencia de prensa del gobernador de Puerto Rico ayer, para anunciar cambios al plan vital y alegar que los médicos ya no se tienen que ir de Puerto Rico porque a través del plan vital le van a pagar más a los médicos. Para hablar y tratar de contrarrestar la crisis que definitivamente sabía que venía por ahí, porque hoy anuncia el Hospital San Jorge que está en quiebra, precisamente o supuestamente, entre otras, por los problemas que han tenido con los planes médicos. El gobernador hizo una conferencia de prensa en la que incluso se le cuestionó sobre la protesta, y vamos a hablar de lo que dijo sobre la protesta, pero también vamos a hablar de lo que el secretario de Salud dice con relación al cierre de una sala de parto en el área este, que solamente ahora mismo existen todas estas. Vamos a hablar sobre eso porque la crisis de salud obviamente fue lo que trajo ayer, tratando de desviar la atención de esa crisis. Traen una conferencia de prensa de la que no voy a profundizar ni 2 segundos, porque no he tenido tiempo para profundizar en esos alegados cambios con el plan vital, que es un proyecto quebrado desde el día 1 y que es una de las razones por las que mantiene al país quebrado. Pero el gobierno del Partido Nuevo Progresista y otros han insistido en mantener con los resultados que ya tenemos. Vamos a hablar de la protesta, mucho sobre la protesta, porque no solamente son las palabras del gobernador. Me sorprende las preguntas de una colega periodista que no es nueva, insistiendo, y de algunos comentarios de otros periodistas en los medios de comunicación, sobre todo en las redes, en Twitter, insistiendo que la protesta de ayer era una protesta para tirar basura. Y yo creo que lo más interesante que ocurrió fue todo lo contrario, que a las peticiones y a los deseos de los incluso periodistas que se montaron en el discurso de odio en contra de la gente que protesta, que en este caso, en efecto, iban a procurar que llegaran las personas que tuvieran seres dañados. Les contestaron los organizadores, entre otros, el arquitecto Pedro Cardona Roy, con un video que evidencia que recogieron todo lo que la gente llevó, y entre anoche y hoy lo iban a disponer donde se supone que lo dispongan. Por eso, colegas que estaban tan preocupados, no hubo palo, puño y bofetá.
se quedaron con las ganas los que querían dar palos, puños y bofetas ayer. Hubo sobre todo gente hablando con los diferentes periodistas, muy pocos medios tradicionales, estaban sobre todo los colegas de algunos esfuerzos independientes y Bonita Radio con Valeria Morales Soto y Verónica Vegabón, que tuvieron la oportunidad de entrevistar no solamente a la gente que llegó allí a llevar los enseres, sino también a Pedro Cardona Roy, que ha sido uno de los que ha mantenido la protesta viva con relación a este asunto. Pero antes, como siempre, los voy a saludar a ustedes. Por ahí está Gladys Esther, seguimiento de casos, mi amiga Carmen Castelló, saludos. Yani Moreno, que dice, no hubo incidentes que lamentar, así es. A pesar de que parece que la gente quería que eso pasara. Yo estoy súper sorprendida con dos de los comentarios. Y vamos a escuchar la pregunta, porque es que la tenemos que escuchar. La pregunta que le hicieron al gobernador en la conferencia de prensa sobre este asunto de la protesta. Osvaldo León Almodóvar, saludos. Yadi Carrasquillo, por ahí está Miguel Ángel Díaz Pagán. Sé que hay gente de la diáspora porque vi a alguien que estaba diciendo que estaba en... Déjeme ver dónde fue que dijo que estaba. Yo creo que era Florida. Pero bueno, por ahí están todos. Desde Nueva York, Víctor Cruz, como siempre. Proviana Colón Díaz, Ave María, compañera, colega periodista. Qué bueno que estás por ahí. Ya estamos en el top 5 del nivel de Estados Unidos en personas sin servicio eléctrico con más de 7,700. No, pero Luma sirve. Pero búsquense a los colegas periodistas que están por ahí preguntando dónde que la protesta era para tirar basura. Mire, perdonen que yo siga con el jingle, pero es que estoy anonadada con los comentarios. Iona Muñiz también. Irisita Delgado, buenos días, amiga. Qué bueno que estás por ahí. Eugenio Vélez. Griselda Cartagena, María Angeli Núñez Fidalgo. Sil Eli, saludos. Iraida Molina, Humberto Figueroa, Papo Donel, como siempre, desde Florida. Esos amigos de la diáspora no nos sueltan. Ivonne Padua. Yani Moreno, ya lo dije. Elba Sierra, por ahí está también nuestra amiga Nilda del este de Puerto Rico. Nilda, vamos a hablar del este hoy y del secretario del Departamento de Salud. Alejandro Fernández Gómez, Mirta Castro, Cabo Rojo en la casa, qué bueno. Mari Puig, José Esteban, Irka Hernández. Bueno, gente, vamos a empezar con la protesta. Vamos a empezar con la protesta porque de salud parece que vamos a tener que hablar bastante. Yo creo que lo que pasó ayer fue una protesta totalmente distinta, sobre todo a las que se reúnen o se han reunido en los últimos tiempos en la calle Resistencia. La calle de la Fortaleza, que ustedes saben que después del Ricky Renuncia se le colocó el nombre de la calle Resistencia. Ay, Dios mío, Gladys Estel dice que la basura está en la Fortaleza, decía un meme. Ay, Dios mío. Saludos desde Haines City, Florida. Saludos, Juan García. Qué bueno que están por ahí. Bueno, Marta Loyola también. Y allí en la calle Resistencia, las imágenes que hemos tenido desde el Ricky Renuncia hasta este momento han sido imágenes de confrontación, enfrentamientos con la policía, de parte de elementos que hasta el día de hoy la policía de Puerto Rico no puede acusar, porque mucha gente dice que son infiltrados que la policía lleva para hacer lo que siempre hace, coger dos o tres piedras que parece que las rompen en otro lado, las traen, tiran, etc. Y por ahí empieza esa imagen que hemos tenido de la calle Resistencia. Lo que pasó ayer fue una convocatoria que habían diferentes sectores estableciendo que llevaran los enseres que se les dañaron o se les dañan o se les han dañado en el camino hacia que Luma haga su trabajo, y lo que hay son apagones. Ahí están los televisores, ahí estaban los abanicos, estaban los microondas. Y todo esto se da desde una convocatoria más organizada, por lo menos la convocatoria que hace Pedro Cardona Roy, que es que quieren contabilizar
de alguna manera, lo que esté ocurriendo con relación a la economía de cada puertorriqueño, que no solamente, o cada residente del país, que no solamente paga el servicio de energía todos los meses, mucho más caro. Ahí están las historias de la gente. Si vieron Bonita Radio y las intervenciones de Verónica y Valeria, fueron precisamente hablando con la gente, Barranquitas, Corozal, muchas mujeres, también muchos pensionados y pensionadas, que llegaron de diferentes sectores diciendo, no solamente pago cara la luz, es que se me va el servicio. Y cuando se va el servicio, pierdo un INSER. Esto, según Pedro Cardona Roy, que también fue entrevistado por Valeria, porque él entiende que es importante empezar a contabilizar lo que está ocurriendo casa a casa, corporación por corporación, con la economía del país y la economía individual, cuando Luma no hace su trabajo. Así que lo que iba a pasar ayer, los detractores de la protesta, o los detractores incluso desde el punto de vista personal, de algunas personas que se colocaron como protagonistas de alguna manera de esta convocatoria, empezaron a lanzar el comentario a través de las diferentes redes de que lo que iba a pasar era que la gente iba a dejar basura como estos enseres e iban a inundar las calles, etc. Primero que me llama la atención, yo no sé si por el coraje personal que puedan tener o la diferencia, podemos tener diferencias en los modos en que se están convocando y desde donde se está convocando. Pero me llamó mucho la atención de que en efecto hubiera comentarios, sobre todo el Twitter, de lo que iba a pasar era que allí se iba a dejar basura. Usted puede tener diferencias como cómo la gente está asumiendo, sobre todo el uso de las redes sociales, para convocar o participar de la denuncia de lo que está ocurriendo en el país en diferentes sectores. Y en los diferentes escenarios que nosotros les hemos llamado los fogones prendidos. Pero decir que la convocatoria se hizo para dejar basura, me parece no solamente irresponsable, me parece que la gente, por esos momentum que pueden estar viviendo, se están colocando del lado de aquellos que en efecto criminalizan la protesta. Lo que pasó allí fue precisamente todo lo contrario. Miren, vamos a empezar con que la policía municipal de San Juan amenazaba a las personas que estaban llegando en sus carros con los diferentes enseres con una multa de $1,000 si los dejaban en la calle Resistencia. Para empezar, que es el desalentar la protesta. O sea, la policía de Puerto Rico, que sabemos que tiene deficiencia de personal, se prestó con la Policía Municipal de San Juan para cerrar las calles y que la gente no llegara. La gente llegó, la gente cogió sus televisores, sus abanicos, dejó el carro en la puntilla, donde se encontraron con muchos periodistas, por lo menos con los periodistas que no podemos entrar a Fortaleza, porque no los dejan entrar a Fortaleza, porque los demás, los tradicionales que estaban cuestionando, estaban precisamente estacionados en Fortaleza. Y la gente llegó allí después de dejar sus carros en la puntilla y llevó el enser hasta allí. Y no pudieron llegar a la calle Resistencia inmediatamente porque les prohibieron el paso. ¿Y qué hicieron? Se fueron para la Plaza de Armas. ¿Y quién está en la Plaza de Armas? ¿Y a quién vimos en la Plaza de Armas contabilizando los enseres? A Pedro Cardona Roy, un arquitecto planificador que hace un trabajo de denuncia hace un tiempo, que utiliza las redes para hacer esa denuncia y que sobre todo es una persona que, si usted tiene como periodista que buscarlo para entrevistarlo con relación a un asunto puntual, como puede ser el robo de las playas
la zona marítimo terrestre y los deslindes, usted lo tiene como recurso. No me parece que esa era la persona que iba a hacer una convocatoria como esta e iba a dejar los enseres en el medio de la calle. Me parece que es una persona no solamente razonable, sino muy comprometido con el país y que sabe lo que representa. Lo que sabe lo que representa inundar de basura los cascos urbanos. Y el Viejo San Juan es un casco urbano. Este video que ustedes están viendo ahora mismo es uno de los esfuerzos que se hizo con una persona que puso a disposición del grupo de trabajo una guagua, y en una guagua se llevaron los enseres que estaban, por ejemplo, en la Plaza de Armas. Ustedes saben por qué hoy no hay una conferencia de prensa a las 10 de la mañana con enseres dañados. Porque no los hubo en el medio de la calle. No los hubo en el medio de la calle. Pero hay gente que incluso fue a la conferencia de prensa a cuestionarle al gobernador qué iba a pasar con la gente que llevara los enseres y los dejara en el medio de la calle. Mentira otra vez. Pipo dijo que él vio ayer solo 700 sin luz. Bendito sea Dios, Marisol Camacho. Imagínate tú. Vamos arriba, Alfonso Padua. ¿De dónde saca eso? No, yo no sé de dónde lo saca, porque todos los números que una ve, y Rita, yo creo que debe estar por ahí, Guzmán, que es una de las que también publica ese tipo de información, de los recursos de Estados Unidos, que son los que hacen esas mediciones todos los días, y dicen, hay tanta gente en California, tanta gente en Pensilvania. Puerto Rico siempre ha estado entre los primeros 5. A veces está primero de más gente sin servicio de energía. Dice Daniel Domenech, Pierluisi hace rato debió haber declarado una emergencia por salud y electricidad. No lo hace porque no quiere. La autoridad sigue siendo dueña de la infraestructura eléctrica bajo el contrato de Luma. Así que en lo que se cancela, entiendo que Pierluisi puede intervenir, pero nuevamente no quiere hacerlo. Así es, Yadira Rodríguez nos saluda desde Moca. Saludos, Yadira. Cuando en la conferencia de prensa se le preguntó al gobernador, fíjense que yo he querido hablar de lo que nosotros cubrimos, que ahí están las historias, ahí está lo que dijo la gente. Me sorprendieron 2 intervenciones. Una, la que narró el propio Pedro Cardona Roy, se lo narró a Valeria Morales, sobre una mujer de Patillas que tiene 70 años, tiene una pensión de $1,100, se le dañó la nevera por los bajones y los apagones y tiene que esperar 3 semanas porque no tiene a nadie que la lleve del lugar donde vive, que es un lugar remoto en Patillas, hasta el área donde venden las neveras. Tienes que esperar 3 semanas para tener nevera. ¿Y con qué come? ¿Qué prepara? ¿Cuándo ha ido el gobernador a Patillas a decirle a esa señora, a identificarla y decirle, te vamos a resolver? Eso es lo que está pasando. Una mujer de Aguadilla que lo dice claramente. Ya yo decidí que no voy a comprar más enseres hasta que el humano se vaya y esto se acabe. Porque se le dañó el televisor. ¿Y para qué va a poner otro si van a continuar? Dice que se va todos los días la luz en el sector donde viven Aguadilla. Y así sucesivamente ustedes sabrán las historias. Porque ustedes también la viven. Porque ustedes son parte de este país. Porque los que no son parte del país tienen familia en este país, como la diáspora que siempre está pendiente a lo que está ocurriendo en Puerto Rico. Ahora, además de que la democracia tiene horario, también las calles sí, y también tiene calles sí, calles no. Exacto. No. Tú no puedes transitar libremente por el Viejo San Juan, sobre todo si vas a protestar. Y yo quiero que escuchemos la intervención del gobernador, porque vamos a hacer análisis de lo que dijo el gobernador sobre la protesta y de la pregunta que le hace una periodista sobre la protesta específicamente de ayer y lo que iba a pasar con los enseres dañados, que la propuesta fue llevarlos hasta la calle Resistencia, y ya vimos que hubo una organización para recogerlos y disponerlos apropiadamente. Vamos al video.
Tengo que cambiar la pregunta porque ahorita no me dejaron preguntar. No. Tenemos una protesta aquí en los portones de Fortaleza y mucha gente me hacía el comentario, porque hoy es muy característica por el hecho de que la gente va a traer enseres dañados sus casas por las fluctuaciones de electricidad, y mucha gente me comentaba, probablemente si el gobernador se le dañaran los enseres en Fortaleza, estuviera aquí con nosotros. ¿Cómo responde a ese comentario? Bueno, yo no puedo certificar si se han dañado o no, puede ser que se hayan dañado. La Fortaleza es mi residencia oficial, pero es una dependencia muy grande en la que pueden dañarse enseres. Yo no puedo certificarte si eso ha sido el caso o no. Aquí sí tenemos una planta eléctrica para mantener las operaciones funcionando cuando se va la luz, que se nos va de cuando en cuando. Pero eso es lo que puedo decir. En cuanto a la protesta, yo respeto el derecho a la expresión. Lo que sí le pido al pueblo es que de igual manera respete la ley y el orden. Que todo toda expresión debe hacerse conforme a la ley y el orden. Y de igual manera que se respete a los funcionarios de la policía, que lo que están velando es por protegiendo vida, propiedad, velando porque se cumpla con la ley y el orden. Telenoticia. Nos faltó una pregunta que era la más importante, Verónica. No sé si falta específicamente la pregunta de la compañera. Tiene que llegar hasta la pregunta de la compañera. Pero por ese audio, tú me dirás. Ok, bueno, pues yo voy a seguir y cuando tú estés lista me dice, vamos a hablar ahora mismo de lo que dice el gobernador. El gobernador dice que no sabe si en Fortaleza hay enseres dañados, que esa es su residencia principal. Pero en esa contestación el gobernador le recuerda al país que en la Fortaleza hay planta eléctrica. Nosotros tenemos que entender que el gobernador le está recordando al país que ellos no tienen problemas de servicio de energía eléctrica, aunque se le va el servicio de cuando en vez. O sea, eso es lo que quiso decir el gobernador. Y si ustedes vieron, no solamente la cara del gobernador, la cara del secretario del Departamento de Salud, que lo que quería era que se abriera la tierra y lo chupara para desaparecer de la conferencia de prensa. Trágame tierra, pareció decir el secretario de Salud. ¿Por qué nosotros tenemos que tener una conferencia de prensa donde el gobernador de Puerto Rico tiene una protesta a 2 minutos de donde la está dando? Ese es el espacio de prensa de la Fortaleza, que está bien cerca del portón principal de la Fortaleza. Y el gobernador se atreve a decir y recordar que la Fortaleza tiene planta eléctrica. Las personas que estaban allá afuera no solamente no tienen planta eléctrica, se le dañaron los enseres, se le dañaron los microondas, se le dañaron los abanicos, se le dañaron los televisores. Pero el gobernador contesta diciendo que él tiene planta eléctrica porque esa es su residencia oficial, que paga la chequera del pueblo de Puerto Rico. Y una se cuestiona si es en serio, como dicen en el argot general usual ahora los millennials, que el gobernador puede contestar una cosa como esta cuando se le cuestiona lo que está ocurriendo a las afueras de la Fortaleza. Que la gente está insistiendo, no podemos más bregar con Luma. Que tras que es caro el servicio, estos enseres se dañan. Eso es lo que contesta el gobernador. Esbarátele la planta, dice Pablo Rivas. Saludos, Pablo, qué bueno que estás por ahí. No es el primero. Ya olvidaron a Rosselló. Dios mío, ¿quién nos gobierna? Es un desajustado mental, dice Nilda Cruz. Interesante que Peregrina Marien, saludos Peregrina, hables del asunto de Rosselló, porque es bastante parecido lo que estamos viendo hoy a ese segundo cuatrienio de Pedro Rosselló,
cuando ya estaba instalado en el país el robo a través de los contratos y todo el esquema de corrupción, pero ya Pedro Rosselló, que ganó por 1 millón de votos en el 1996, gracias a de lo que vamos a hablar ahora, a la tarjeta de salud que prometió, y ya sabemos dónde estamos, en la quiebra, entre otras cosas, por la mala implementación de la tarjeta de salud. Y se comportaba de esta manera. Y hablaba como con ese dejo de no me importa, de allá ustedes, yo vivo en Fortaleza, y se disfrazaba de Pedro Navaja. O sea, tenía todo ese desdén y esa incapacidad de sentir empatía por la gente, incluso de su partido, los correligionarios que le dieron la gobernación. En aquel momento se ganaba por 1 millón de votos. En este momento Pedro Pierluisi está en Fortaleza con el 32% de los votos. Pero sí, yo creo que es un recordatorio importante. Estamos viendo un comportamiento del gobernador bien similar a aquel de Pedro Rosselló González. Era otro momento de la historia, incluso económica, de Puerto Rico. Había bonanza económica. La gente se tiró a la calle por el asunto de Vieques, por la imposición de la Marina en 60 años, la Marina de Guerra en Vieques. La gente se tiró a la calle por el idioma, pero ahora se están tirando a la calle porque no les da para pagar el agua y la luz y el servicio todavía es malo. Ahora se tiran a la calle porque realmente la cotidianidad está bien difícil de manejar. Y una de las conversaciones que tuve con Valeria y con Verónica, esta mañana sobre todo con Verónica, los que estaban allí, las imágenes de la gente que estaba allí, eran gente casi todos de 60 años o más. Son los pensionados del país que la pensión no les da. Y encima de eso tenemos una crisis de salud. Una crisis de salud que parecería que al secretario del departamento no le importa. Porque ahora vamos a hablar de salud. Dime si estamos listas con... vamos. Yo quiero terminar el tema del asunto de la protesta con la preocupación de una colega periodista sobre el asunto de los enseres que iban a dejar en el medio de la calle. Y entonces vamos al tema de salud. Porque realmente es insultante. Dice Rita Guzmán, casi todos los que van a protestar son las personas mayores. Para un botón de muestra fue como usurpó la fortaleza, dice Iraida Molina con relación al gobernador que tenemos hoy. ¿Qué pasó con la basura que llevaron ayer a la fortaleza? José Villarini, ¿llegaste ahora? No sé si llegaste ahora, pero vamos a hablar sobre eso. Dame 30 segundos, porque vamos a poner la pregunta que le hizo una periodista al gobernador y vamos a repetir el video de qué pasó con esa basura. ¿Dónde estaba Caridad ayer? No sabemos. Buenos días a todos. Ileana Díaz, saludos. Sus socios en negocios de Washington, José Pepe, nos quieren sacar, quieren que seamos como las vírgenes. Tenemos crisis 100 por 35 full, dice Gladys Esther. Daniel Domenech, Pedro Rosselló reprimió sin pena la huelga de la Telefónica. Hubo gente que sangró por los macanazos. Es así también. Vamos a ver el video ahora, pero quiero aclarar, un poco añadir a lo que está diciendo Julio. No es Julio, perdón. Daniel Domenech. Que la gente salió a la calle con relación a la privatización y eso fue lo primero, la huelga de la Telefónica. Vamos a la última parte de la protesta y el gobernador y la colega periodista y su pregunta. Vamos a eso. Velando porque se cumpla con la ley del orden. Telenoticia. Señor gobernador, no es mi pregunta, pero el seguimiento de la de él. Si las personas dejaran estos enseres que traen en el viejo San Juan, en el medio de la calle, eso viola la ley, ¿no? Es correcto. ¿Se haría algo? Bueno, es correcto, sí. No es legal tú depositar desperdicios en una vía pública. Así que se tomarán las medidas para que la vía esté despejada y no se afecte el tránsito vehicular y peatonal en el área.
velando porque se cumpla con la ley y el orden. Telenoticia. Señor gobernador, no es mi pregunta, pero es seguimiento de la de él. Si las personas dejaran estos enseres que traen en el viejo San Juan, en el medio de la calle, eso viola la ley, ¿no? Es correcto. ¿Se haría algo? Bueno, es correcto, sí, no es legal tú depositar desperdicios en una vía pública. Así que se tomarán las medidas para que la vía esté despejada y no se afecte el tránsito vehicular y peatonal en el área. O sea, que la colega Silvia Gómez tenía una preocupación porque eso viola la ley. Y los enseres dejados en la calle, como viola la ley, ¿qué iba a hacer la policía? Tengo que partir de la impresión de que iba a decir que iba, o sea, que no completó, pero quienes están allí son los policías siempre velando la protesta, interviniendo con la protesta, porque esto es un país de ley y orden, según el gobernador. Yo tengo que decirle que me sorprendió mucho. Yo pensaba que no era Silvia Gómez. Yo pensaba que era otro periodista. De hecho, yo creo que tal fue mi negación que pensé que era de otro medio. Pero la voz se me pareció, obviamente. ¿Por qué? ¿Por qué la pregunta tiene que ser tan cargada como que eso viola la ley? O sea, métale las manos porque dejó el televisor en el medio de la calle. Pues mira, Silvia y el otro colega que escribió en Twitter, no dejaron la basura en la calle. Y para Villarini, que nos preguntó qué pasó con la basura, ahí está el video. El video que trajo uno de los organizadores, sobre todo de la logística, para contabilizar ese tipo de enser que se dañó, etcétera, que lo colocó ahí en las redes sociales anoche cuando terminaron la protesta. Pedro Cardona Roy. Ahí está el video. Y él lo explica. Yo no estoy usando ahora mismo el audio. Pero si quieren ir a las redes del urbanista, él explica, mire, nosotros hicimos lo que quisimos hacer. Este es el chofer. Nosotros hicimos lo que dijimos que íbamos a hacer, que nos íbamos a llevar los enseres. Y ese es el chofer de la guagua. Y mire la guagua. Para los preocupados porque qué iban a hacer con los enseres. Están ahí. Iris Delgado dice, Salgado, se preocupa tanto por eso y sin embargo el país que se cae en pedazos y no ha hecho gran cosa por resolver los grandes problemas. Miguel Ángel Díaz dice, vivimos llenos de energías y traidores. Pues que Pierluisi no se pare en las calles ni Romero ni los demás porque la basura no está permitida en la vida pública. Marisol Camacho, ecologismo sin humanidad. Dice Héctor Iván, qué triste la posición de Silvia Gómez. Yo le soy honesta, me dio vergüenza ajena. Y no quiero hablar más del asunto porque de verdad que me golpeó. Carmen Negrón Rivera dice, saludos Carmen. De la huelga de la telefónica puedo hablar porque tenía a mi marido, cuñado y suegra trabajando en esa agencia. Mi marido le veía casi todos los días en las noticias porque en Barrio Palmas habían bacanazos todos los días. Así es. Eliezer había dicho el plan de la marcha y me imagino que es que iban a hacer con la basura. La policía no dejó pasar el camión. Imagínate, Luisa García. No dejó de pasar el camión. ¿Y qué hicieron con el camión? Digo, el camión que me imagino o sea, era otro camión. Porque la guagua sí entiendo que se la llevaron. Gladys Estel dice, eso es demagogia. Claro. La pregunta capciosa que hizo esa periodista tiene entre líneas. Qué decepción contra el pueblo los periodistas de medios comerciales. Lilian Ferrer, necesitan otra guagua para la basura que está dentro de la fortaleza. La memoria de Puerto Rico es corta, dice Lueli. Enrique Difendini, que no se nos olvide que el 32% incluye a los que se robaron con Edwin Mundo. Exactamente. Enedia Soto está por ahí también. Los fogones están más organizados que la mafia del gobierno. ¿Cuántos de esos que se preocupan porque no los dejen en la calle los tiran barranco abajo en cualquier lugar apartado o montañas? Este gobierno usa la represión a la memoria y la protesta. Buenos días. Yo tengo que pensar que hay cierto interés de que
Por eso, obviamente, no nos contestan las preguntas a los periodistas que tenemos las preguntas sobre lo que está ocurriendo en el país, que son preguntas que no van cargadas ni de una ni de otra forma. Son preguntas puntuales. La pregunta al gobernador sería: gobernador, ¿por qué usted le quiso recordar a los puertorriqueños residentes de este país de que la Fortaleza tiene planta eléctrica? Partiendo de lo que él dijo. ¿Por qué usted dice que este país es un país de ley y orden cuando todas las denuncias que han habido a través de los fogones prendidos, Aguadilla, Sol y Playa, han tenido que ir a los tribunales porque la policía de Puerto Rico interviene en la protesta? Porque los que quieren seguir metiendo mano de la zona marítimo terrestre lo hacen sin ningún empacho y hay que detenerlos en los tribunales. No en el Ejecutivo, no en las agencias de recursos naturales, no en las agencias de planificación. Esas agencias no intervienen para cumplir con la ley y el orden. Hay que ir a los tribunales. Dicho eso, vamos al tema de salud. Yo quiero ir al tema de salud partiendo de esa misma conferencia de prensa. Esta semana salió a relucir que en el área este de Puerto Rico va a haber solamente una sola sala de parto porque hubo un cierre de la sala de parto del Hospital IMA de Fajardo. Al momento en que estamos hablando, en Puerto Rico hay menos de 100 ginecólogos obstetras activos para practicar la medicina. Muchas razones. Este país es un país envejecido, hemos hablado de eso muchas veces. Hay médicos que se están jubilando y los que están saliendo de las escuelas de medicina, cuando Segundo Rodríguez Quiliquini los deja, porque sabemos lo que han destruido el recinto de ciencias médicas y las otras escuelas pueden dar abasto con la demanda de los estudiantes de medicina, salen del país por la crisis que vive el país de salud pública y de trabajo para los médicos y médicas. Lo ha denunciado el presidente del Colegio de Médicos. Tienen un problema real con los planes médicos, con la manera en que se articuló la comercialización de la salud pública en Puerto Rico, y los planes médicos determinan cuándo tú puedes ir a hacerte X o Y examen, porque a pesar de que el médico te lo envía, ellos determinan, un burócrata allí sentado determina que eso no te lo vas a hacer. Todas las complicaciones, y aquí hemos tenido al presidente del Colegio de Médicos hablando sobre el tema. Fue bien clara la vicepresidenta de IMA San Pablo, la licenciada Heidi Rodríguez Benítez, que el hospital no cierra. Lo que cerró fue la sala de parto por la falta de obstetras 24/7 y el intensivo neonatal cerró como consecuencia de. Hubo una manifestación de diferentes sectores, obviamente, la gente, la comunidad. ¿A dónde van a parir las mujeres de Fajardo? Vamos a empezar por eso. Las mujeres de Yabucoa, de Luquillo, de los municipios circundantes, de Vieques y Culebra. Pero sobre todo, ¿a dónde van a ir a buscar en ese proceso del parto? Cuando tengan una emergencia, cuando sea un parto en riesgo, de riesgo, que haya una emergencia con relación a dónde van a ir. Todas las preguntas sin contestar. Yo quiero que escuchemos lo que dijo Carlos Mellado para venir a otra información, porque hace 2 años cerró otra sala de parto en el área sur de Puerto Rico. ¿Ustedes escucharon a Carlos Mellado diciendo algo sobre eso? Diciéndole al país, esto está pasando y tenemos que tomar medidas para... No, ahora, ayer, en lo que supuestamente es un cambio en el plan vital, es que hablan de que le van a dar más dinero, remuneración con relación al plan vital a los médicos para que no se vayan del país. El mismo día de la protesta Luma Basura, el mismo día en que sabemos, o ellos sabían, que San Jorge Children's Hospital en Santurce se iba a ir a quiebra. Ya, eso vamos ya mismo. Vamos a escuchar lo que dijo Carlos Mellado. Que
cerró la sala de parto de intensivo neonatal en el área de Fajardo a partir del día de hoy. ¿Qué acción, si alguna, se va a tomar con relación a esto, verdad? Eso tiene unas implicaciones graves para las personas, a las mujeres, ¿verdad?, que puedan tener que dar a luz o tener recién nacidos en esa área. Yo me comuniqué con la administración del hospital y con el señor alcalde. Primero que todo, ¿verdad?, creo que se creó un pánico totalmente innecesario. De hecho, una de las accionistas mayoritarias del Hospital Caribbean Medical Center nos acompaña, en donde hay 4 salas de parto y tiene los 2 ginecólogos que más partos hacen en la región. Los conozco a los 2. Incluso en Vieques tenemos un ginecólogo. Tan pronto terminemos la construcción del hospital, pues tenemos la sala de parto. También el Departamento de Salud cuenta con un contrato de helicóptero, ambulancia aérea y un contrato de avión. Si es una emergencia en labor de parto, puede llegar a Fajardo en 10 minutos. Si no está en labor de parto o tiene una complicación, pues a través de los contratos que tenemos con las aerolíneas, pues pudiera llegar a San Juan o pudiera llegar a Ceiba, en este caso. Así que tampoco es cierto que, ¿verdad?, el ginecólogo que está trabajando en IMA dejó de hacer obstetricia porque es mayor. De hecho, yo hablé con él y él va a seguir trabajando la ginecología. En caso de que tenga una paciente en labor de parto, la refiere a Caribbean Medical Center, o en su defecto, pues se puede transportar a Carolina, donde sea. O sea que sí se están haciendo partos en Fajardo, se está sirviendo a la gente de Vieques y Culebra y los pueblos aledaños. WKQ. Sí, buenas tardes. O sea, que para el secretario del Departamento de Salud no hay ningún problema. El pánico es innecesario. Esto es un médico, el secretario del Departamento de Salud. O sea, que como él tiene contratos con líneas aéreas de Vieques y Culebra para sacar las mujeres de Vieques y Culebra, en 10 minutos están en Fajardo. Que cerró la de Lima Fajardo. Se quedó solamente una. Que si está en parto o no está en parto. O sea, que la crisis que tenga una mujer de parto tiene que esperar. Perdóneme, que yo sepa, el piloto no está allí esperando a la mujer que sabe que se puso de parto. Esto es como el jefe de un periódico en que yo trabajaba, que decía que yo lo tenía que avisar cuando hubiera una crisis y tuviera que salir a cubrir una noticia de la policía. Y le dije, pues está bien, mira, voy a tratar de llamar al bichote del Punto para que me diga cuándo va a haber una masacre. O sea, este es el secretario de Salud, mi gente, diciendo que esto en 10 minutos se resuelve. No. Pero con la cara, sí, yo creo que está tenso. Uno de ustedes comentó, está tenso, porque sabe, primero, pánico totalmente innecesario. No es un pánico totalmente innecesario y él lo sabe. Lo que pasa es que había que responderle así en la conferencia de prensa en la Fortaleza. Esto es, vuelvo y repito, un médico diciendo que una sola sala de parto es suficiente porque él tiene, sobre todo para Vieques y Culebra, un contrato con líneas aéreas que traen en 10 minutos. De verdad, que yo sepa, en 10 minutos llega cuando sale el avión. ¿A qué hora va a salir? ¿Cuán rápido sale el avión de Vieques o Culebra con la mujer en crisis? ¿Quién determina que la mujer está en crisis? Un médico, que ahora mismo no los hay en Vieques y Culebra, porque no hay hospital incluso. Se agarra del podio porque lo está. Sí, está tenso. Obviamente viene tenso desde que el gobernador le está contestando y recordándolo al país que la Fortaleza tiene planta eléctrica, que él no tiene ningún problema de que se le dañen los enseres, porque allí hay planta eléctrica. Y además él no sabe si se dañan o no. La Fortaleza es grande. Noelia García Baldales no le dice. Pero este es Carlos Mellado, el que quiere correr para una posición pronto saldrá para una posición en el 2024, porque la campaña que tiene en redes sociales con la comunidad LGBTIQ y algunos integrantes de esa comunidad, en redes sociales con su perfil personal y su perfil como secretario, y la que tiene con la agencia de publicidad a la que le han pagado millones de dólares
sobre la vacunación. Está clarísimo que es un candidato. ¿Dónde dice por ahí que ese es el secretario? No, esa es resaltando la imagen del secretario de Salud. Esta es la gente que dirige Puerto Rico desde el 32%. 10 minutos es igual a 20 minutos, exactamente. Prohibido olvidar. ¿Cuántos no han muerto esperando un helicóptero? La última, una joven de 12 años en una crisis, esperando que la sacaran de Vieques, murió. Pero así resuelve el gobierno del 32%. ¿No han visto al secretario de los billboards? Claro, lo digo desde el día 1 y ahora me dicen que el de Hacienda también quiere correr. Que el de Hacienda va a correr y que próximamente va a renunciar y que va a correr. Porque estos son las nuevas tarjetas. Y óiganme que se los digo hoy. Que el gobernador no va a correr. Que ayer también dijo en esa misma conferencia de prensa que él está listo para correr porque con el favor del pueblo él va a correr y va a ganar otra vez. Y estos otros o se van con Pedro Pierluisi si es que Jennifer González no los reta, o se quedarían en la papeleta con Jennifer González porque a ellos no les importa, siempre y cuando sean PNP ellos van a estar ahí. Mary Fonseca, el gobierno de Puerto Rico siempre va a lavar la cara de su grupo de trabajo y le falta el respeto al pueblo. Se ayudan unos a otros y se llenan los bolsillos a cuenta del pueblo. María Ortiz, la verdad que por todos lados nos quieren fastidiar. Ah, pero ese Paquito que tiene los tenis puestos porque va a correr, ajá. El influencer, el secretario influencer. Qué barbaridad esa contestación. Es el secretario de Salud. No le importan las condiciones que padecen los puertorriqueños, dice Ilka. Pepe, si no nos ha dado un tumbe, usan los gays y después son los que son los más conservadores. Así es, Gladys. Necesitan caras nuevas para decir que están lavando la casa, limpiando la casa. Carmen Negroño, no puedo decir eso. Y ustedes saben qué otra sala de parto cerró, la de Ponce. La de Ponce cerró. Y cerró, no ahora, hace 2 años. Porque los 3, Ponce, Metropavía. Porque los 3 médicos que estaban ahí se jubilaron. Se jubilaron porque obviamente los médicos sabían hace rato lo que estaba pasando. Y si usted sabe lo que le está pasando con los planes médicos, definitivamente, usted va a recoger vela. Los 3 médicos de Ponce, para que no digan después que es que no. Carmen Enit dijo eso y no tenía. Félix Hernández, los doctores Félix Hernández, Santiago Medina y Tomás Hernández. Se fueron hace 2 años, la de Metropavía cerró en Ponce. Ustedes habían escuchado al Departamento de Salud diciéndole algo a la región, hablando algo como tan rapidito se movió ayer y habló con el presidente tal de Caribbean Hospital y con los 2 amigos ginecólogos. ¿Ustedes han escuchado eso? No. Ustedes escucharon a Mayita, que era entonces en el 2020 todavía alcaldesa, claro, sabía que iba a perder. Carlos Mellado era uno de los directores de la transición del gobierno de Ricardo Rosselló Nevares al gobierno de Pedro Pierluisi. Perdón, Wanda Vázquez Garcet, gobernadora sucesoral. ¿Ustedes lo escucharon hablando sobre esa posibilidad? No. Entonces después dicen que es que uno no tiene reparo en seguir criticando. No. Nosotros buscamos información, el gobierno no nos las da, pero la gente no las da porque la gente sabe que en efecto lo que ocurre es bien diferente entre una conferencia de prensa donde van unos grupos que aparentemente ya no les interesa hacer preguntas. Los pocos compañeros que hacen preguntas sabemos lo que pasa con ellos. Y finalmente, a los que hacemos las preguntas que tenemos que hacer para que ustedes tengan la información completa, no la contestan, pero siempre la vamos a obtener porque siempre hay gente que le interesa saber y que está dentro de esos grupos. Algunos estadistas, algunos miembros del Partido Nuevo Progresista que ya se desligan bastante. Yo tengo una fuente que le digo, pero si tú eres PNP, no, yo soy estadista. Que nos dan información porque realmente están
preocupados por lo que está pasando en el país. Y es un secreto a voces que todo es una debacle en las agencias. Y las agencias son muchas, 120 y pico de agencias. Pero la crisis del Departamento de Salud es una crisis de vida. Es una crisis que se le va la vida a la gente. Y esto es otro fogón prendido que ya se ha venido señalando con todo lo que está ocurriendo con los médicos y las denuncias de los médicos jóvenes de lo que está ocurriendo con los planes médicos. Pero ayer todo era piche San Crin. Aquí no ha pasado nada. Vamos a estar en las mismas. Lo malo que sale, aquí no hay vergüenza. Dice Elizabeth Rosado Mata. Saludos, Elizabeth. Bueno, la muchacha de WKQ le preguntó si iba a renunciar y él dijo que no iba a abdicar, es rey. Sí, entiendo que eso fue una pregunta que le hicieron en la radio tradicional. Nefasto cuando muchos guardan silencio. Él habla de esperar que hagan un hospital en Vieques como si eso fuera en un mes. Lleva 10 años para hacer un triste hospital. Así es. Investiguen los nombres de los accionistas de los hospitales y los planes médicos. Maritza Maimí. Yo tengo ahora mismo 2 investigaciones pendientes. Ojalá pudiéramos ser 3 o 4 los que investigáramos para Bonita Radio. Créanme que por eso queremos. No solamente los auspiciadores que entienden que su marca debe estar donde el periodismo es creíble, donde el periodismo se da en profundidad, sino porque el desarrollo económico de Puerto Rico depende de la democracia que se instale en todos los escenarios del país y el periodismo es vital para mantener esa democracia. Si les parece, también los esfuerzos de Bonita Radio se dirigen a que a través de la Fundación Periodismo Siglo XXI podamos no solamente allegar esfuerzos de recursos humanos para poder pagarle a nuestros colegas, sobre todo estos colegas jóvenes, porque pretendemos el relevo generacional, precisamente para eso. Créanme, es mucho, y todo es prioridad. Pero soy una. Créanme que yo espero que seamos muchos más pronto. Yo me tengo que ir este fin de semana. Es un fin de semana aparentemente de lluvia, pero nosotros vamos a insistir en el proyecto como siempre. Por ahí vuelve Brenda Pradilla con otra temporada del tema de salud. Precisamente Brenda ha tenido 10 programas ya con nosotros, educadora en salud, y Más Salud va a volver en una segunda temporada. Así que esperen más información, más análisis, sobre todo las investigaciones hasta donde podamos llegar. Siempre las vamos a producir con la rigurosidad que el periodismo exige. Lo siento, yo no voy a sacar informaciones que después tenga que decir, eso no pasó. No. Yo me tomo el tiempo que me tome, pero cuando salga tiene que pasar como la última, financiamiento de las campañas. Ahí está el resultado de una buena investigación que finalmente fue sacada en mayo y los arrestos se produjeron en agosto. Nosotros nos vamos a las 8:57 de la mañana. Recuerden, estamos, y no lo dije, Noticias con Café siempre apoyado. Me corrige Verónica, pero entiendo que por Buen Vecino Café y la cooperativa Manuel Seno Gandía, que siempre ha estado con nosotros ya hace un año y unos 10 meses, y le agradecemos muchísimo y continuamos y esperamos que continuemos con su respaldo. Éxito, nos fuimos, nos vemos el lunes en otro Noticias con Café. Buen fin de semana, descansen, energícense. Yo tengo que trabajar mucho precisamente en esas 2 investigaciones pendientes, una de ellas relacionadas con el asunto de salud. Nos vemos el lunes a las 8 de la mañana. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro, y Buen Vecino Café. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito.
También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.